El siglo de oro. El periodo entre el Renacimiento y el Barroco, la Edad Dorada de España, realmente se extendió durante 2 siglos, el XVI y el XVII, y es la etapa más fecunda y gloriosa de las artes y las letras españolas. La novela alcanzaría su más alto nivel de universalidad y expresión con Don Quijote de Miguel de Cervantes y otros géneros claramente españoles como el de la novela picaresca, Lazarillo de Tormes, y el Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán. Fue también una época dorada para la poesía. En el siglo XVI, Boscán y Garcilaso de la Vega adaptaron la poesía lírica italiana al castellano, alcanzándose la máxima expresión en la poesía mística de Fray Luis de León y San Juan de la Cruz, y en la prosa de Santa Teresa. Dos grandes figuras de los siglos XVI y XVII fueron Luis de Góngora, cuyo estilo difícil y complejo derivaba originalmente de un movimiento latinizante, culteranismo, y Francisco de Quevedo, maestro del conceptismo. El teatro es otro género que también alcanzó un gran nivel. Las obras dramáticas ya no se pusieron en escena en los alrededores de las iglesias, después de la creación de los corales de comedias, algunos de los cuales todavía existen, como el de Almagro, Ciudad Real. Juan de Encina, Torres Navarro y Gil Vicente fueron los precursores de Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón de la Barca. También el humanismo había florecido desde los principios de la Edad Moderna, con Luis Vives y las obras monumentales en las que colaboraban varios autores, como la Biblia Políglota Complutense. Obras fundamentales en los campos de la historia y la política fueron las de Mariano Zurita, Hurtado de Mendoza y las crónicas de la colonización de América de varios protagonistas. El periodo del siglo XVII se cerró con la publicación de Idea de un príncipe, del licenciado Saavedra Fajardo, y del Criticón, del filósofo y escritor Baltasar Gracián. Culteranismo y conceptismo. El último tramo del siglo de oro estuvo dominado por las fructíferas polémicas entre culteranistas y conceptistas, enfrentamiento que centra y define el barroco español, y cuyos máximos representantes fueron Luis de Góngora y Argote, 1561-1627, y Francisco de Quevedo y Villegas, 1580-1644. Figura en cierto sentido de síntesis de ambos extremos es el jesuita Baltasar Gracián, autor de obras como El Discreto, Oráculo Manual y El Criticón. La singular personalidad de Góngora se manifiesta en dos etapas contrapuestas de su poesía. Góngora 345-01 Rlo, que llevó a uno de sus primeros estudiosos a definirlo como príncipe de la luz y príncipe de las tinieblas. A la primera de ellas, anterior a 1610, pertenecen los romances, los sonetos y las deliciosas letrillas, en su mayoría irónicas y de jugosa rima. Pero la segunda, la de madurez, es la que aseguraría su inmortalidad, con la creación de las Soledades, 1612, Fábula de Polifemo y Galatea, 1613, y Fábula de Píramo y Tisbe, 1617, verdaderas cumbres de la poesía hermética en lengua castellana. La importancia de la obra de Góngora, largo tiempo sumida en el olvido, fue fresca.
Culteranismo y conceptismo. El último tramo del siglo de oro estuvo dominado por las fructíferas polémicas entre culteranistas y conceptistas, enfrentamiento que centra y define el barroco español, y cuyos máximos representantes fueron Luis de Góngora y Argote, 1561-1627, y Francisco de Quevedo y Villegas, 1580-1644. Figura en cierto sentido de síntesis de ambos extremos es el jesuita Baltasar Gracián, autor de obras como El Discreto, Oráculo Manual y El Criticón. La singular personalidad de Góngora se manifiesta en dos etapas contrapuestas de su poesía. Góngora 345-01 Rlo, que llevó a uno de sus primeros estudiosos a definirlo como príncipe de la luz y príncipe de las tinieblas. A la primera de ellas, anterior a 1610, pertenecen los romances, los sonetos y las deliciosas letrillas, en su mayoría irónicas y de jugosa rima. Pero la segunda, la de madurez, es la que aseguraría su inmortalidad, con la creación de las Soledades, 1612, Fábula de Polifemo y Galatea, 1613, y Fábula de Píramo y Tisbe, 1617, verdaderas cumbres de la poesía hermética en lengua castellana. La importancia de la obra de Góngora, largo tiempo sumida en el olvido, fue fresca.